el punto de vista biológico tiene su desarrollo, y los distintos tipos de humedal artificial también tienen sus desarrollos particulares. Y no es lo mismo el tratamiento, lo que es una vivienda, por ejemplo, que lo que es un arroyo o una cañada. Cada situación tiene su particularidad y su, digamos, su enfoque. Te iba a preguntar, ¿cómo era? Que vos habías dicho que esas plantas, un carrizo, eran las más utilizadas. Yo te iba a preguntar si era porque era la opción más económica dentro de las plantas nativas, por así decirlo. No, las plantas estas de carrizo, la familia de Phragmites, son las más utilizadas porque desde el punto de vista técnico han sido muy eficaces en lo que es el desarrollo radicular para la absorción de nutrientes, principalmente de materia orgánica, y lo que es la oxigenación del agua. Y a su vez tiene un sistema de raíces que con un simple mantenimiento no obstruye ese flujo pistón que hablábamos del líquido. Si ustedes piensan en el vetiver, ahora yo no tengo una imagen, lo pueden googlear después, buscar vetiver con B corta las dos. Es una planta que tiene un sistema radicular más grande que las hojas, que pueden llegar a 3 metros o más de profundidad, con lo cual puede obstruir el flujo normal del líquido. ¿Es una planta que funciona para el tratamiento? Por supuesto que sí, retiene hidrocarburos, metales pesados, es muy interesante esa planta, pero yo no lo veo viable, y como muchos otros, no, para lo que son el desarrollo de humedales artificiales. Sí, es una planta que vive en un ambiente semiacuático, pero no es viable para este tipo de sistema de tratamiento. ¿Te puedo hacer una pregunta, Aníbal? Sí, yo estaba por agarrar las preguntas de los chicos también. Este proyecto de Concordia está siendo trabajado participativamente, porque realmente es muy interesante también desde el punto de vista del paisaje, con las terrazas, los niveles. Perdón, ¿la de Concordia? Sí, sí. La de Concordia ya está cerrado. No, yo el tema participativo, en el caso de Concordia lo pongo entre comillas, entre paréntesis, en letra chiquita si querés, porque no participé de él, pero sí lo conocí, y la verdad que fue una obra implementada por una empresa constructora en convenio con la municipalidad, y participaron algunas escuelas, por ejemplo, pensando en los puntos de observación ambiental, porque la obra en sí conlleva sectores de observación ambiental. ¿Y lo viste terminada la obra? ¿Ya está terminada? Sí. ¿Y cómo funciona? Sí. Y lo que no muestran, por ejemplo, lo que no tengo son los datos, que son lo que a mí me dicen de si realmente funciona o no. Resultado de análisis de agua. Eso no Eso tenés no lo el tengo. monitoreo, no lo tenés. No lo tengo y no lo hacen tampoco, porque conozco gente de la Municipalidad de Concordia, no se están generando ese tipo de seguimiento de la obra. La obra está terminada, el final de la obra termina en lo que es la costanera de Concordia. A simple vista, lo que parece es que no hay una gestión integral de la cuenca de Mansores, por ejemplo, con respecto a los residuos. Entonces, hay muchos residuos, se pueden ver, acumulados en la etapa final de desarrollo, que eso demuestra, por supuesto, que falta esa pata de trabajo integral en lo que es la gestión de esa cuenca. Y conociendo Concordia, si uno hace un recorrido aguas arriba de ese arroyo, se siguen viendo las conexiones clandestinas de líquidos cloacales, se detectan también por los olores. Hay muchas industrias involucradas que también están a la vera del arroyo. Entonces también es una situación. Es un poco rengo, ¿no? Porque, viste, en el seminario que hicimos la semana pasada, participó Elizabeth, una, digamos, hidrogeóloga argentina que está viviendo en México, y nos aportó una información maravillosa, entre ellas, de una nanocuenca en Morelos, ¿no?
Y era todo como un proceso de gestión, era tener un comité de gestión, y ese comité de gestión ocupándose de que se dé este trabajo constante en el mantenimiento de la cuenca, era que todo pasaba por ahí, digamos, un proceso participativo de visualización, en unas jornadas donde hicieron una visión de cuáles eran los problemas, y después un monitoreo conjunto en ese comité de gestión, ¿no? Claro, Cosa bueno, que, la etapa participativa no tiene que ser la parte inicial de la obra, tiene que ser un continuo, claro, sin duda, y multidisciplinario, porque imagínate, yo soy licenciado en salud mental, entre mi incumbencia no tengo la capacidad del diseño, por ejemplo, de una cámara séptica. Eso será incumbencia de ustedes, tal vez como arquitecto, de pensar, o un ingeniero en construcción, esa parte. Ahora un bien, ingeniero sanitarista, digamos. por ejemplo, sí, 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 tal Sí, cual. sí. Ahora, ¿cómo se piensan las obras de entubado? Que bueno, era, creo, una cuestión, no tiene nada que ver con esto, no tiene nada que ver con lo participativo, sí tiene que ver con una cuestión disciplinar, tal vez de una sola mirada, ¿no? Y lejos está de ser una obra de saneamiento, como siempre están titulados este tipo de obra de infraestructura. Claro. Entonces, ¿por qué se evita también la cuestión participativa? ¿No? Es una pregunta, porque tal vez hay muchos sujetos sociales que están involucrados que piensan distinto de lo que se quiere hacer en ese tipo de obras. Claro, pero No, pareciera que si no, es como que, digamos, no se garantiza, porque esa garantía de que esto funcione es un compromiso social, es como un contrato social que se tiene que hacer donde confluyan muchísimas conductas individuales, ¿sí? Y tomas de claro, decisiones individuales, de hacer o de no hacer. Digamos, yo, digamos, el video que me mandó Elizabeth está muy bueno, lo que pasa es que ella me lo transmitió, se lo quería mandar a los chicos, pero me lo compartió con Transfer, y es muy pesado. Ahora armé un drive para un grupo, y ujú, ayer no terminó, pasaban horas y no terminaba de subir el video, porque no está público, pero lo voy a, porque hay otros públicos, esta Cuenca, de Sanano Cuenca, pero me parece que es importante que quede ese concepto, ¿no? Porque son tantas conductas que deben estar confluyendo en el cuidado del agua, claro. digamos. Y tienen que ser aceptados que esos actores, por ejemplo, tengan poder de supervisión, tengan poder de denuncia, tengan capacidad De también, fiscalizar. digamos, de ser denunciados. Esto de considerar que ese curso es un común, digamos. Sí, sí, de esa manera te asegura la sustentabilidad, la sostenibilidad de la obra, con la participación y el protagonismo de todos los que estén involucrados en la cuenca, sin duda, sin duda. Bueno, yo Y quería dejar esto también para que los chicos no se sí, quedaran con la idea de que se puede hacer sin participación. Esto me parece que sin participación es imposible de hacer. sí, de hecho, bueno, con Patricia trabajamos un montón esto, con muchas reuniones reiteradas con los vecinos. A veces los vecinos no son reticentes a participar, a involucrarse, pero por suerte hubo un acompañamiento también de actores importantes de la zona, ¿no? Como son los jefes barriales, personas que por su forma de ser son importantes, por la forma de comunicarse y de multiplicar el mensaje de algunas situaciones, y es muy valioso considerar eso. Y hay otros sujetos que a veces también son importantes que se involucren y no lo hacen, como son las grandes empresas que a veces miran de reojo, de un costadito a ver qué estamos haciendo, y no solo las empresas, también las inmobiliarias, cuando hay intervención de terreno, estas cuestiones de especulación con este tipo de obra también son importantes considerarlas, porque de hecho tuvimos algún tipo de conflicto, por decirlo de una manera, con algún planteo de loteo, el lugar donde iba el arroyo iba a haber una calle, y para generar esa calle se necesita, por ejemplo, realizar un entubado del arroyo. Con lo cual nosotros estamos totalmente En opuestos, contra. negados a aceptar eso, claro. Pero bueno, son situaciones que forman también a esta cuestión participativa y de toma de decisiones. Claro, y la formación, digamos, con técnicos como vos, digamos, y con actividades que involucren a las personas, dándoles a entender el valor de los humedales, que yo creo que en Concepción recién se empezó
a tratar por el conflicto de la boca de Urquiza, digamos, a nivel masivo en la ciudad, ¿no? La Claro. importancia de los humedales, ¿no? Sí, sí, hace relativamente 1 o 2 años Dos años, 3 años que se empezó a está, hablar. sí, sí, que está en agenda, digamos, y hasta ahí nomás, ¿no? Porque no es que tampoco es un tema que todo el mundo lo tenga tan presente, pero sí está empezando, digamos, a aparecer esa importancia, porque también hay una situación de que pensamos que los humedales naturales, perdón, solamente son los esteros de Liberá, porque también se enseña eso en la escuela, se habla mucho de los humedales pensando en eso, en los esteros de Liberá, por ejemplo, y nosotros estamos, la verdad que tenemos una zona muy rica en humedales, entre ríos, corrientes, es muy rico en humedales, y tenemos mucho más de lo que pensamos. ¿Qué te Dice, parece si vas contestando las preguntas de los sí, alumnos? Sería bueno, si así bueno, los chicos se quedan más tranquilos, por lo menos ellos van a tener como una hipótesis para después trabajar con algún asesor, pero que por lo menos sí, sí, sí. hipotéticamente manejen estas herramientas, aunque sea en su imaginación, ¿sí? Claro, totalmente. De hecho, yo quedo a disposición también si quieren profundizar algo en particular también. Bueno, había unas preguntas sobre lo que es aguas grises, el tratamiento de aguas grises en 20 familias, en un conjunto de vivienda de 20 familias. Lo que es el agua gris, a diferencia del agua cloacal o las aguas negras, son aguas principalmente más jabonosas, con ácidos grasos, detergentes, bueno, todos muy lipofílicos entre ellos, son todos muy parientes, no con esa carga de microbiológica, por ejemplo, de coliformes, y tampoco con una carga de materias sedimentables considerables como si aparecen en los líquidos, en las aguas negras. Entonces, lo que se usa hoy en particular para eso es un sistema más bien de retención de esos líquidos, similar a lo que es una cámara séptica, con otro tiempo de retención, con lo cual eso impacta fundamentalmente en el dimensionamiento. Una cámara séptica hoy se piensa con un tiempo de retención hidráulica de aproximadamente 48 horas, como mínimo. Y una cámara de retención para este tipo de líquidos puede ser de minutos, ¿sí? Es similar a lo que sería una trampa de grasa, que es muy común también, es muy común utilizado en las cocinas, en sistemas industriales, gastronómicos, pero no en las casas, pero es un artefacto muy interesante, yo lo he ofrecido, digamos, lo he sugerido para instalar en algunas viviendas que tienen problemas que en realidad que no tienen acceso a red local, para ayudar a la cámara séptica cuando reciben aguas grises principalmente. Luego de esa camarita de retención es importante ya la infiltración en el suelo, porque también el suelo no es en sí el lugar de disposición final, sino el suelo tiene que pensarlo también como un sistema de filtrado, ¿sí? Y sin entrar en detalle, pero también es importante reconocer de qué tipo de suelo estamos hablando, qué superficie de suelo requerimos para un terreno de infiltración y cuál es la velocidad de infiltración del suelo. Son datos que se pueden obtener con ciertas prácticas, con las pruebas técnicas que se realizan en el lugar, y nos puede dar las indicaciones necesarias sobre el dimensionamiento de ese terreno de infiltración. Pero creo que el camino sería ese. Después no comprendo muy bien, hay una pregunta que dice cuál es la ubicación ideal, las esquinas de los barrios, centro de manzana. Yo creo que hablan de la cámara séptica, sí, de la cámara séptica para aguas grises. Sí, están hablando de la cámara séptica, como en el caso tuyo, que fue una Ah, bien, cámara séptica colectiva, claro, porque había un ejemplo de un libro que se llama La ciudad como juego de cartas de Brasil, que piensa en las ciudades jóvenes y que en un estadio de desarrollo no puede tener red, pero sí las plantea cámaras sépticas a 2 por manzana, digamos, puestas con ciertas pendientes y en las esquinas que puedan integrarse después a una posible red. O está sea, que bien, las piensa como conectadas después en una posible red. Y en función de esto es que te hacen los chicos también la pregunta, está ¿no? bien.
Yo creo que el factor importante es la cuestión de mantenimiento de eso, ¿no? Cuando hay una cuestión colectiva, la responsabilidad es colectiva, ¿no? No es lo mismo que tener la cámara séptica en la vivienda, donde la responsabilidad pasa a ser individual, y tiene esa situación que me parece que se puede acordar de una manera participativa, ¿no? Con los vecinos del barrio. La ubicación va a depender, digamos, de un análisis espacial, ¿no? Del perfil del terreno, dónde sería conveniente ubicarlo, por las pendientes principalmente, la extensión de los caños existentes, porque supongo que en estos casos debe haber cañería ya existente, entonces sería también, eh, existe la posibilidad de aprovechar esa situación, ¿no? De utilizar lo que ya está instalado. Yo pensaría primero, no en decir dónde sería mejor la ubicación, sino hacer un análisis espacial del lugar, y en función de eso, y luego la decisión de los vecinos en pensar si es mejor una situación colectiva o individual, porque desde el punto de vista técnico, la retención, ya sea colectiva o individual, básicamente va a ser la misma, siempre y cuando en todas las situaciones consideremos el tiempo de retención. Va a ser un dimensionamiento más grande para una recolección colectiva o más chico para uno individual. Pero creo que el factor ahí Aníbal, va a ser la responsabilidad en el mantenimiento. Sí, te iba a escucho. consultar. Esas preguntas las hicimos del grupo que estamos trabajando en la tablada. Por eso Ajá. te preguntábamos. Me parece que hay un error ahí que es para tratamiento de aguas negras, no grises. Por eso preguntamos lo de la cámara séptica. Y porque planteamos justamente conjuntos de vivienda en altura, digamos, para 20 familias. Por eso más que nada Bien. preguntábamos si se podían realizar alguna cámara séptica colectiva y dejar la cámara séptica individual, por ejemplo, para las viviendas individuales. Planteamos, digamos, las dos opciones. Sí, comprendo. Bueno, pensándolo de manera colectiva, la cámara séptica sola no va a ser suficiente. Va a ser necesario también, porque piensen que ya 20 familias, nos estamos refiriendo tal vez a 80 personas. Y si se quiere, es un mini sistema de tratamiento de líquidos cloacales para ese grupo de familias. Con lo cual es importante pensar en posiblemente una cámara de baste y lo que se llama un desarenador, que también, porque ya si tienen, no sé la ubicación espacial en lo que es el recorrido, los caños, la distancia, digamos, entre las viviendas, si hay mucho recorrido de cañería, pero por lo general los líquidos, y en esa zona creo que tienen agua de pozo, hay mucho sarro, hay muchos sólidos que se mezclan en los líquidos, con lo cual es importante retirarle eso antes que llegue a la cámara séptica, porque si no la cámara séptica también va a requerir un mantenimiento muy intenso, con mayor frecuencia de desagote por camión atmosférico, ¿no? Eh, y eso se puede alivianar a través de un desarenador. Por eso ya hablar de sistemas colectivos, ya también pensemos en lo que es una planta un poco más sofisticada, no tanto, pero más sofisticada que si lo tenemos de manera individual, de tratamiento de líquido cloacal. Luego la cámara séptica, que va a reducir entre un 60 y un 80% la carga orgánica del líquido, dependiendo de muchos factores, que la familia tenga responsabilidad en lo que vuelcan los líquidos, el uso adecuado de productos desinfectantes, porque los productos desinfectantes son inhibidores de la actividad bacteriológica, con lo cual impacta tremendamente en los sistemas de tratamiento de líquidos cloacales, más aún cuando estamos hablando de un sistema que va a estar muy cerca de la vivienda, porque los desinfectantes, por ejemplo, tienen un tiempo de permanencia también, que es, por ejemplo, se mide lo que es el cloro residual, que también se volatiliza rápidamente, pero cuando está muy cerca de la planta de tratamiento, el cloro que se utiliza llega muy rápidamente a lo que sería en este caso la cámara séptica.
y en ese caso inactiva de manera muy abrupta y la, la- la- la capacidad bacteriológica para descomponer la materia orgánica. Y en eso, bueno, veo que está Patricia Pruner también conectada, ella puede también desarrollarle las distintas etapas de fermentación, las distintas bacterias que participan según la temperatura y la presencia o no de oxígeno. Y en eso el cloro es un factor importante a trabajar en lo que es educación sanitaria, si se quiere, en el uso del agua y del agua que va como destino a una planta de tratamiento de líquidos flotantes. Más allá de eso, bueno, luego de la cámara séptica tiene que pensar en un sistema prácticamente final, como secundario en este caso, porque la cámara séptica será como un tratamiento primario, como usted lo menciona en la pregunta. El desarenador lo podemos pensar como un pretratamiento, es más que nada una cuestión mecánica de separación de arenas y tierra, algún sólido importante que quede en el desarenador y pasen solamente líquidos a la cámara séptica. La cámara séptica va a funcionar como un sedimentador y con su tiempo de retención hidráulica va a permitir que las bacterias hagan su trabajo de descomposición. Y el tramo final, obviamente yo soy un pro humedal artificial, así que apoyo el desarrollo de los humedales artificiales. Hay un montón de sistemas de tratamiento finales, eh, no solo el humedal, que también pueden servir, como son las piletas de sedimentación, combinadas con otros sistemas también de tratamiento. Ahora, el humedal artificial me parece, desde el punto de vista energético, es muy positivo, el balance energético. Sí requiere una inversión, no es un sistema de bajo costo para nada, porque requiere la remoción de suelo, requiere la utilización de áridos, que tiene un costo importante, la impermeabilización del terreno también conlleva el uso de geomembrana o polietileno de un espesor importante, y que no son para nada económicos. Eh, el uso de cañería también plástica, que también es un costo importante, con lo cual desde el punto de vista de inversión puede ser una inversión importante, pero desde el punto de vista energético y de sustentabilidad o sostenibilidad del sistema es muy interesante. También tienen que pensar que eso conlleva mantenimiento, el raleo de plantas, el cuidado de las plantas, el control, la limitación también del sistema para que no ingresen animales, no ingresen niños. Ustedes van a estar trabajando en un barrio, con lo cual es muy probable que haya muchos niños. Tienen que pensar en la limitación del lugar con tejidos perimetrales, bueno, iluminación y demás que son importantes para este sistema. A su vez también pensar en sectores de punto de muestreo, ¿no? Cámaras de inspección que permitan el muestreo permanente de los líquidos para ver la evolución del sistema y cómo está generando el tratamiento, si es efectivo o no. Hay datos que me parece importante que no sé si lo saben, pero el tema de la dotación, el consumo per cápita de agua por persona, en nuestra zona anda alrededor de los 100 litros, dependiendo de la zona. En la tablada puede ser inclusive menos, de 70 a 80 litros por habitante por día. Eso lo deben multiplicar por la cantidad de habitantes en cada vivienda, por la cantidad de vivienda, y pensar que entre el 70 y el 80% es lo que se vuelca como líquido residual. ¿Sí? Eso es un dato fundamental que va a conformar el caudal, y con el caudal que van a tener por día pueden pensar el dimensionamiento de la cámara séptica. ¿Sí? Ese también es un tema particularísimo que también se puede trabajar, no solo por el caudal, también se puede dimensionar por la DBO del líquido, o la DQO. Después hay otra pregunta. Hasta ahí queda más o menos claro de lo que estuve comentando. Cualquier Sí, cosa sí. me lo hacen saber. Dice acá, se debe tener un sistema intermedio entre la cámara séptica y el arroyo.
Yo digo que sí, en este caso hay que saber bien qué es lo que se está volcando, ¿sí? Si es solamente pluviales con posibles contaminantes, eh, yo pensaría, en lugar de la cámara séptica, pensaría en esa intervención en conformar si los espacios dan, ¿no? Si el ancho del arroyo o la cañada da, para generar ese sistema de embalses con caída, con desniveles, que genera esa oxigenación del líquido. Sí, hay muchos trabajos relacionados a eso que también ayudaría. Eso depende principalmente de los análisis bacteriológicos de ese líquido. Si es un líquido que necesariamente va a tener líquidos cloacales, es necesario sí una cámara séptica como primera instancia antes del vuelco del arroyo, y por supuesto antes del vuelco del arroyo en sí, también un sistema intermedio, secundario, como bien ponen ustedes, que puede ser un biofiltro o un humedal artificial. ¿Qué opciones más óptimas? Bueno, lo óptimo va a estar dependiendo, de vuelta reitero, del tipo de líquido. Si estamos hablando de cloacal, los humedales artificiales se adaptan perfectamente. Los sistemas de estanque retención, puede ser también que sea cielo abierto, no es, digamos, indiferente a esta situación, porque en general todas las plantas de tratamiento son a cielo abierto. El entubado, que sería una cuestión más de confinamiento, no es un sistema de tratamiento, no sirve, tiene todas las malas como sus características, aumenta la velocidad del líquido, aumenta la temperatura, concentra los olores, conforma un hábitat para el desarrollo de distintos vectores y reservorios de diversas enfermedades, con lo cual el entubado, por ejemplo, no sería una opción viable desde ningún punto de vista. Con lo cual un sistema de cielo abierto siempre es bueno porque parte del tratamiento de los líquidos cloacales requiere de oxígeno. Con lo cual van a ver que en ningún caso, salvo algunas plantas compactas de tratamiento, que muchas veces no funcionan, la mayoría son a cielo abierto. Los biofiltros es un concepto general de sistema de tratamiento de líquidos cloacales. El humedal artificial es un tipo de biofiltro, ¿no? El pantano seco artificial, yo creo, no lo había visto este término. En Estados Unidos usan mucho el término pantano. Es lo mismo que humedal, lo encontré como sinónimo de humedal artificial, por lo cual, si ustedes biofiltro hacen referencia a humedal artificial, para mí es lo mismo que pantano seco artificial. Sí hay otros sistemas que son no colectivos, sino individuales, de baños secos, que también son muy interesantes, funcionan muy bien, y también les puedo mandar información. El INTI tiene muchos trabajos sobre diseño e implementación de baños secos para áreas rurales que están muy buenos para implementar. Desde el punto de vista sanitario son muy buenos, requiere de su mantenimiento como todo sistema sanitario, pero también se adaptan muy bien. Y tal vez puede ser una opción para el barrio y la tablada, puede ser una opción de implementación de ese tipo de sistema. Después, si el arroyo sirve como... Aníbal, Sí. yo había una experiencia al lado de Ciudad Universitaria, una aldea que trataban de que fuera ecológica, que con la excusa del grupo de los 20 la expulsaron, pero en esa aldea trabajaban adobe y tenían baño seco, y yo lo experimenté ahí el baño seco, porque fui a tomar un curso de adobe en la aldea, y lo que requería es que uno hiciera uno o dos, porque no podías mezclar la orina con el residuo, era complejo usarlo desde el punto de vista de la persona, digamos. Sí. Yo cuando me explicaban cómo usar el baño seco, me sentí un poco rara, lo usé, pero era muy difícil que no se te escapara. Había un lugar para orinar y otro lugar para lo otro, digamos. Sí. Desde el La punto verdad de que vista no... individual es complejo, ¿sí? Yo tuve esa única experiencia, ¿sí? Sí, En esa aldea seguramente Yo visité una y requiere de hábito y naturalización del sistema, ¿no? De una vez instalado,
de cómo usarlo correctamente, pero no es un sistema muy difundido ni muy utilizado. Tampoco tuve la posibilidad de experimentarlo como te ha pasado a ti, pero lo he visto más desde el punto de vista teórico y parece bastante viable, con mucha Es que ahí potencia, porque tiene... es que la experiencia de la aldea Belatropa era extraordinaria, porque los alumnos de arquitectura de repente podían vivir esto. Y la verdad que están ellos todavía con recursos de por qué se expulsó, digamos. De hecho, estando la aldea, no había ahí basurales, y además había esta experimentación, digamos, había permanentemente cursos, sobre todo de construcción. Acá hay un aporte en el chat sobre este tema. No, yo te iba a decir que también visité uno. ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue? En el que yo visité como que no se diferenciaba, y lo que nos explicaban es que, al menos los que lo hicieron, que el olor se generaba por el agua. No, ahí me explicaron que era muy importante eso de una cosa la orina y la otra cosa el residuo sólido, digamos. Nosotros en la fusión no era lo mismo. Lo que decía era que se utilizaba papel de cocina, no papel higiénico, porque supuestamente se degradaba más fácil. Y nada, como que era raro, pero la verdad que no había nada de olor, y lo que nos explicaban era eso, como que las bacterias se propagaban por el agua misma. Como que ahí como que se degradaba con el acerrín, después de... Claro, con el acerrín. Tiene un medio, se generaba como un compostaje, ¿sí? El baño estaba afuera de una vivienda, porque tenés que hacerlo más alto para poner el tacho abajo y después, bueno, ir retirando. Pero vi uno que lo estaban haciendo dentro de una vivienda y lo hacían como un poco más alto para poder generar ese espacio del tacho, y se podía hacer adentro y no había olor, nada, era bastante... A mí me pareció muy interesante. Por ahí es muy interesante en sí cómo funciona, sí. En lugares con escasez de agua, por ejemplo, es fundamental implementar este tipo, porque imagínense que yo le decía, el 70-80% del agua que consumimos se encamina como líquido, como efluente, como líquido residual, con lo cual es muy importante para el ahorro de agua. Claro, el ahorro de agua es fundamental en el baño seco. Pero está bárbaro. Acá José Antonio Ortuzzi dice, claro, el tema de lo interesante de los humedales con respecto al mantenimiento, es lo que decía hoy, que desde el punto de vista del equilibrio energético no conlleva luego ningún tipo de equipamiento ni implementación de artefacto eléctrico, y por supuesto tiene esa situación, como dice muy bien José, el triple filtro físico, químico y biológico. Las plantas hacen lo suyo, el medio granular hace lo otro, el tiempo de retención genera otro tipo de tratamiento, con lo cual es muy interesante desde ese punto de vista, sin duda. Por eso es sostenible, de alguna manera. Bien, acá dice, si el arroyo sirve como tratamiento terciario, como un sistema de flujo libre superficial. Se puede reutilizar el agua para riego. El arroyo eventualmente sufre una creciente, eso causa alguna dificultad con el sistema antemencionado. ¿Sí? ¿Qué sistema se ve perjudicado? ¿Por cuál se podría reemplazar? Y observando las condiciones actuales, podría decirse que existe alguna posibilidad de saneamiento del mismo. ¿Qué sistema sería el más óptimo? Bueno, todo depende de vuelta, de qué tipo de arroyo, qué característica es el agua que contiene ese arroyo, cuáles son los caudales que se manejan, cuál es el régimen de precipitación o la zona, porque hoy estamos hablando acá de Concepción, Uruguay, pero ustedes pueden estar luego, en el futuro, trabajando en otro lugar, en el sur o en el norte, van a tener otro régimen de precipitaciones que van a tener que tenerlo en cuenta. Ahora, pensar el arroyo como un tratamiento terciario, yo diría que no, porque también hay una normativa con lo que respecta al vuelco de efluentes de los cursos de agua, y hay cierta parámetro de calidad que hay que cumplimentar, y el arroyo como curso de agua superficial
natural no debiera recibir un agua en condiciones de contaminación. Entonces yo no pensaría el arroyo como un sistema de tratamiento terciario, ¿sí? Todo lo que sea tratamiento líquido tiene que ser previo al vuelco del arroyo, eh, eh, cumpliendo los parámetros de calidad que se establece por jurisdicción, ¿sí? Eso es una. Que también es una cuestión conceptual, como le decía al inicio, los arroyos urbanos tienen que recibir líquidos cloacales, tenemos que pensar en el saneamiento perpetuo de estos arroyos por el vuelco de líquidos cloacales. También otra cuestión que me parece que con Patricia por ahí lo hemos charlado, es el tratamiento de líquidos cloacales de una ciudad tiene que ser centralizado, tiene que ser descentralizado. ¿Cómo debe pensarse? ¿Cómo se construye la ciudad en base a eso? También, y las consecuencias que eso conlleva cuando tenemos ciudades que se abastecen en parte de agua de pozo. ¿Sí? Es un tema bastante delicado para trabajar, que requiere, bueno, de esta actividad que decíamos con Graciela hoy, de la participación de muchos sujetos y actores sociales que conforman una ciudad. Ahora, acá sobre esto de la centralización y de la descentralización, vos sabés que en la década del 90, cuando se privatizó lo que era obras sanitarias y se hizo Aguas Argentinas, se hizo una licitación como de uniducto, ¿no? Buenos Aires ya tiene cloaca máxima, ahora van a hacer el colector del margen izquierdo, pero para un poco esa cloaca máxima que va a haber a Sategui, descentralizarla a otra salida ahí al Dock Sur, en el Dock Sur. Pero, al medio del río. Pero cuando se hizo la licitación, había una de las empresas que licitó, porque digamos, de repente vinieron unos ingleses de Birmingham que estaban estudiando privatizaciones, y vinieron y expusieron hasta los que iban a licitar. Yo tuve la fortuna, como era administradora gubernamental, de ser invitada a ese curso. Y la gente de Thames Water no quería ofertar, y de hecho no ofertó, porque decían que con una ribera de río tan grande como el Río de la Plata, un sistema centralizado de semejante volumen de población era un tanto aberrante, que con semejante volumen de población, tener plantas de tratamiento de un volumen terrible, nunca iba a ser de abasto, y van a haber siempre líquidos crudos, como de hecho el colector de margen izquierdo es el líquido crudo que va a parar a algún lado. Lo mejor era descentralizar y tomarse un tiempo de proyecto para hacer plantas sobre la vera del río a lo largo de toda la costa, digamos. Sucesivas plantas de tratamiento descentralizadas. Esto es lo que ellos planteaban. Que era una aberración el hecho de pensar el uniducto, digamos. Claro. En un sistema tan grande. Sí. ¿Sí? Aparte, en contaminación ambiental, incluye mucho la concentración de los contaminantes. Unificar el tratamiento en un lugar significa concentrar los contaminantes en ese lugar. Con lo cual conlleva